Bueno, gente linda, nuevamente estamos con ustedes en un estudio más de este miércoles, donde el Espíritu Santo nos sigue hablando, donde el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro espíritu, ahí entendemos muchas cosas, justamente de la palabra, justamente de cuánto nos ama Dios, de su amor tan grande, tan puro, tan santo que nos tiene, que él está siempre, día y noche, cuidando nuestras vidas. Simplemente tenemos que entregar nuestra vida, simplemente tenemos que entregar nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser a Él. Y bueno, y darle gracias a Él porque somos creados y para que lo adoremos, para que le cantemos alabanza. Bueno, simplemente acá en Isaías 54 dice que 10, Isaías 54, 10 dice que los montes se van a mover, las montañas se podrán mover, se podrán correr, los cerros se podrán caer, pero el amor de Dios no se va a mover, no se va a mover. Y el amor de Dios siempre va a estar en tu vida, siempre. Si tú lo aceptas, si tú caminas con Jesús, si tú caminas en el camino correcto. Y bueno, no sé en este día qué montaña se cayó, qué montaña, qué cerro se cayó en tu vida, qué montaña se corrió o qué, no sé, o qué montañas tiene por delante hoy en tu vida. Bueno, pensar en el amor de Dios, que Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. No pensé lo que está pasando, no pensé todo lo que está pasando en el mundo o lo que está pasando. Pensá lo que Jesús no pasó. Él pasó todo. Sufrió frío, hambre, todo sufrió. Condenación, sufrió látigo, desnudé, sufrió en la cruz y muerte de cruz, que no es para nada fácil. Así que si él superó eso y Él está ahora, gracias a Dios, está a la diestra del Padre, disfrutando de todas esas bendiciones, disfrutando de su amor y de ese Espíritu Santo hermoso. Bueno, hoy yo te digo que busque el amor de Dios y Él está ahí, va a estar ahí, nunca te va a fallar. Así que simplemente quiero orar por esta palabra para que el Espíritu Santo, guíe este estudio, este pequeño estudio quizás para el humano, para la persona, para el hombre, pero grande para Dios. Así que es un estudio y es palabra de Dios. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, dejamos todo en tu mano. Te agradecemos en este hermoso día, Señor, que tú hiciste. Te agradecemos por que tú nos diste, Señor, un día más. Amén. Para disfrutar de tu amor, para disfrutar de tu Espíritu Santo. Y bueno, dejamos este estudio para que sirva para tu vida, para que sirva para tu familia y bueno, y para que justamente esas montañas que se cayeron, y esos cerros que se cayeron, esas montañas que se corrieron, que este estudio sirva para que esas montañas se acomoden en tu vida y sean de bendición. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, y el amor del Señor, como decía Uber, nos ha provisto de todo lo necesario para que podamos vivir una vida en plenitud. Y una de las cosas es que nos ayudará a crecer en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso este estudio está basado en Gálatas 5, del 16 al 26. Lo vamos a leer nuevamente. Vivan por el Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu desea. Y el Espíritu nos da el deseo
que se opongan, el deseo que se opone a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres de llevar a cabo las buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de ira, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije anteriormente. Cuando llevan esta vida, los que llevan esta vida no heredarán el reino de Dios. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. No existe ley contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Y habíamos dejado 3 preguntas en el estudio anterior. La primera pregunta es: ¿cuál es la clave que nos ¿cuál es la clave para no satisfacer los deseos de la carne? ¿Es lo mismo para Dios los celos, las orgías o las envidias y la hechicería? ¿Quién es el agente de la plenitud? Bueno, para la primera pregunta, ¿cuál es la clave para no satisfacer los deseos de la carne? Podemos decir que está en el versículo, está en todo el pasaje, pero puntualmente en el versículo 16, que se me perdió. En el versículo 16 habla de que nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo para que no sigamos los deseos pecaminosos. Tenemos que dejarnos guiar en todos los aspectos, guiar y vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, ¿no? Y vamos a ver justamente en el desarrollo las primeras cosas que... ¿Es lo mismo para Dios los celos, las orgías, la envidia y la hechicería? Sí, está en la lista de los pecados que son las consecuencias de vivir en la carne. Y luego, ¿quién es el agente de la plenitud de Dios o de la plenitud del Espíritu? Es el mismo Espíritu Santo el agente, es el encargado, el delegado en producir esa plenitud. Por eso dice la plenitud del Espíritu Santo. Y vamos a empezar a desarrollar el tema. La plenitud del Espíritu requiere una vida sexual ordenada. Pablo condena la fornicación, la impureza, el desenfreno. Dios es el creador del sexo y por ende es bueno. El sexo es bueno. Pero la vida sexual debe desarrollarse en el marco del amor y del matrimonio. Quienes viven desordenadamente su vida sexual no pueden tener la plenitud en el espíritu. Por eso los 3 primeros pecados que nombra aquí son, en el versículo 19, de que quienes viven en pecado o quienes viven según la carne, dice inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Habla de la parte de la sexualidad del ser humano.
Y Pablo dice que condena, pero no es Pablo, es el Espíritu Santo inspirado por Dios, o sea, Dios mismo, mostrando que todas esas cosas son desagradables a Dios. Todo aquello que salga de lo que Dios desea, de lo que Dios diseñó, como Dios lo planificó, eso es contrario a Dios y es por lo tanto abominación. Dios no lo acepta. Así que si Dios creó el sexo, Él es el autor, Él sabe con qué motivación lo creó, para qué lo creó y en qué contexto. En la Biblia dice clarito, el contexto del sexo no es ver la empatía que pueda tener con la persona, no. El contexto del sexo es dentro del amor y del matrimonio. No hay, fuera del matrimonio, no es agradable a Dios. Por eso dice acá, habla de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es tener sexo fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Y luego impurezas. La impureza es todo lo contrario a lo que es Dios. Dios es puro. Bueno, todo lo que sea contrario a Dios, eso no es agradable. Estamos hablando desde el ámbito sexual. Y el desenfreno o las pasiones sensuales. ¿Qué son? El desenfreno es la depravación, es el envilecimiento. Todo eso que provoca que nuestro cuerpo sea usado de una manera incorrecta, o sea profanado. Somos creados por Dios y para Dios. Dios creó todo con un propósito, pues aquí el sexo es creado, dice y habla que es creado con una razón, para que el matrimonio, para que los esposos se disfruten mutuamente. Por eso los tres primeros manifestaciones de la carne apuntan a la parte sexual. Luego dice que la plenitud del espíritu entonces se logra si llevamos una vida sexual ordenada. ¿Cómo? De acuerdo a la voluntad de Dios, dentro del matrimonio y en amor. También habla de la plenitud, se expresa con la lealtad de Dios y menciona dos pecados después de estos dos, después de estos tres que habla de la inmoralidad sexual, la impureza y las pasiones sensuales. Habla de la idolatría y de la hechicería. Esos pecados son que van contra la lealtad, la hechicería porque se invocan espíritus inmundos y la idolatría es todo aquello que está en el lugar de Dios. Todo aquello en mi vida puede ser una cosa o pueden ser personas, ¿no? Todo lo que ocupa el lugar de Dios es ser idólatra. Se menciona, dice acá, el pecado de la infidelidad a Dios, entonces la idolatría y la hechicería. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria y dice que nos ama celosamente, nos desea celosamente. La adoración de los santos o a las vírgenes, el espiritismo, la brujería, el curanderismo, la magia, el tarot, la astrología, la evidencia, un sinnúmero de ciencias que aparecen o de cosas que aparecen no son de Dios. La astrología no son de Dios y son formas de idolatría y de hechicería. Estas son trampas de Satanás para que nos apartemos de Dios. Entonces, vimos estos dos puntos. Para obtener la plenitud, como dice acá, crecer en la plenitud del Espíritu, lo que tenemos que hacer es llevar una vida sexual ordenada y quitar de nosotros cualquier forma de idolatría que haya. Así que, amados hermanos, después vamos a continuar con este estudio. Por ahora lo vamos a dejar, por hoy lo dejamos aquí. Y el próximo miércoles, si Dios quiere, estaremos levantando otro videíto. Si quieres consultar algo, llamar, tienes alguna necesidad de oración, puedes comunicarte a los teléfonos y vamos a estar orando. Vamos a estar orando por las peticiones de oración. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos estas peticiones, las peticiones de aquellos corazones que están escuchando en esta hora, aquellas peticiones que están en nuestro interior, los ponemos todos delante de ti y en primer lugar deseamos rogarte, Señor, que nos ayudes a vivir en plenitud, evitando
usar el sexo evitando usar el sexo sí en forma desordenada y sacando de nuestras vidas todo aquello que sea idolatría, que sea hechicería. En el nombre de Jesús no queremos vivir de contrario a lo que tú deseas. Queremos vivir en la plenitud del Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amado hermano, amada hermana, amado amigo, nos veremos el próximo miércoles cuando subamos el videíto, y si no, te esperamos el domingo a las 10 horas.